Hola, somos Guada y Ander y en los próximos vídeos os vamos a contar cómo facilitar la inclusión social de personas adultas migrantes mediante el uso de nuevas tecnologías. Y ahora estamos con Raquel, que trabaja en el área de empleo de Solidaridad Sin Fronteras y nos va a dar unos consejos, unas recomendaciones para preparar una sesión en formación de competencias digitales para personas migrantes adultas. Pues Raquel, cuéntanos un poco qué consejos, qué recomendaciones nos darías para preparar una sesión. Pues en primer lugar, lo que siempre tenemos en cuenta a la hora de empezar una sesión formativa es el espacio que vamos a tener disponible. El espacio disponible, bueno, recursos en general, el número de ordenadores que vamos a tener, si vamos a tener algún proyector o otros materiales en los que nos vamos a apoyar, de cara también a adaptarlo a las sesiones formativas. Luego también es importante conocer a las personas usuarias que van a conformar el grupo de las sesiones formativas, porque partimos de que estas personas van a tener un nivel A1 en competencias tecnológicas digitales, pero puede haber distintos niveles, digamos, en este nivel bajo de competencia. Ya que igual hay personas que han podido coger un ordenador alguna vez, otras personas que nunca, el móvil igual, algunas han podido utilizarlo, otras que tampoco lo han cogido, y hay que tener esto en cuenta de cara a las sesiones. También en cuanto a conocerles, es importante saber sus gustos, sus hobbies, de cara a pues, enfocar la motivación de las sesiones formativas. ¿Y cómo hacéis en grupos donde hay personas de distintas nacionalidades que hablan diferentes lenguas? ¿Cómo adaptáis un poco el lenguaje para estas personas? Pues normalmente también, ya que lo comentas, eso es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que hay que adaptar el lenguaje. No todo el mundo tiene nuestra lengua nativa, que en nuestro caso es el español, por lo tanto hay que pensar pues, que hay que hablar con un nivel bastante fácil y entendible para ellos. Por lo tanto, es importante ponerse en su lugar. Luego también hay personas que hablan español, pero son de otros países, por lo tanto hay ciertas palabras que no son iguales, por lo que también hay que tenerlo en cuenta y facilitar el lenguaje lo mayor posible. Luego también otra cosa a tener en cuenta es que debemos tener una estructura clara de las sesiones que vamos a realizar. A pesar de tener una estructura más o menos clara de la que nos vamos a guiar, tampoco hace falta que esa estructura sea rígida. Muchas veces nos podemos salir de aquello que vamos a tratar dependiendo de las necesidades que también tenga el grupo. También otro factor importante que creemos que también es ayuda a la motivación de la finalización del aprendizaje, es realizar una evaluación grupal al finalizar las sesiones, en las que veamos pues, todo lo que han aprendido, analizando un poco pues, cómo han entrado esas personas, con qué nivel y al finalizar pues, qué nivel y qué competencias y aprendizajes han adquirido. Luego también pues, es importante incentivar la participación, que todo el mundo pues, participe más o menos por igual, pero haciendo preguntas, pues también haciendo actividades que haya que poner en práctica, todo este tipo de cosas. Sí, es importante esto que cuentas del trabajo grupal. ¿Fomentáis de alguna manera el aprendizaje entre iguales? Sí, lo que hacemos es que, como comentábamos, no todo el mundo igual tiene el mismo nivel de aprendizaje o de contacto con tecnologías. Entonces, lo que hacemos, si hay alguna persona que ya ha aprendido alguna actividad o alguna tarea que hemos encomendado, pues que se ponga junto con otra persona usuaria y le enseñe pues, a realizar algún tipo de actividad pues, que esa persona todavía no ha aprendido, y así además incentivamos un poco pues, el compañerismo entre el grupo. Pues muchas gracias, Raquel. Ahora vamos a pasar a una segunda actividad donde otra compañera va a explicar cómo desarrollar una formación básica en el desarrollo de competencias digitales, pues cómo preparar también una sesión de uso del ordenador y del teléfono móvil. Bueno, pues ahora vamos con la actividad 2, con la formación básica en el desarrollo de competencias digitales, en el uso del ordenador y del smartphone. Estamos con nuestra compañera Fanny del Servicio de Empleo de Solidaridad Sin Fronteras y pues te vamos a preguntar, queremos saber sobre los factores a tener en cuenta, qué consejos nos puedes dar para enseñar a las personas migrantes para el uso del ordenador y del smartphone. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es utilizar la herramienta de la repetición para conseguir un aprendizaje a través de la repetición, que nos hemos dado cuenta que es lo más efectivo. Es decir, aunque nos parezca muy obvio el hecho de encender y apagar un ordenador, pues repetirlo tantas veces como sea necesario para que las personas usuarias pues se les quede claro. Luego, por otro lado, es muy importante no dar nada por supuesto, es decir, que aunque otras personas que tengan un nivel más alto de competencias digitales, el hecho de encender, apagar, crear un usuario, crear una carpeta nueva o crear un archivo, no hay que darlo por supuesto porque hay otras personas que tienen unas competencias digitales más bajas y por lo tanto hay que empezar desde cero y ir repitiendo tantas veces como sea necesario. Luego también es lo que promovemos para la búsqueda activa de empleo es la creación y la organización de todos los archivos en una carpeta, es decir, crear una carpeta en el escritorio la cual sea para la búsqueda activa de empleo y en ella introducir pues todos los documentos, tanto currículum, carta de presentación, nuestro DNI o pasaporte o NIE para tenerlos a mano. Luego también es muy importante las herramientas ofimáticas para crear el currículum, la carta de presentación y tener ahí un poco de nivel. Luego también promovemos el uso del navegador tanto para el correo electrónico, que en el correo electrónico lo que promovemos son las partes de un correo electrónico, cómo crear un nuevo correo, el asunto, los destinatarios, adjuntar un archivo y el navegador también para los diferentes portales de empleo. Porque normalmente sabemos que las personas migrantes pueden o no tener un correo o tenerlo o desconocer que lo tenían, ¿no? Claro, porque en el smartphone la mayoría de las veces la gente tiene por obligación para utilizar aplicaciones, se necesita tener creado un correo electrónico, entonces muchas de las personas no son conscientes de que sí que tienen correo electrónico y luego nos damos cuenta en la práctica que creen que no, pero sí lo tienen. Entonces, bueno, pues entraríamos en el proceso de la recuperación de la contraseña porque en la mayoría de casos no se acuerdan. Vale. Y, por ejemplo, en el caso del smartphone, ¿sabemos si las personas migrantes lo utilizan mucho? Cuéntanos cuál ha sido vuestra experiencia. Bueno, nuestra experiencia es que el smartphone, la mayoría de personas sí que están familiarizados con ellos, pero no para la búsqueda de empleo, sino para otras funciones. Entonces sí que promovemos aquí el uso del smartphone, ya que están más familiarizados para la búsqueda de empleo, porque además nos permite la descarga de las aplicaciones y tenerlo siempre a mano. También el correo electrónico se puede utilizar desde el smartphone y hay en ocasiones que es más sencillo y luego aparte es un contacto directo con personas empresarias en caso de que tengamos su teléfono móvil. Y bueno, Fanny, ¿qué nos puedes contar acerca del uso del ordenador y del smartphone? ¿Qué recomiendas o son complementarios? Bueno, desde nuestra experiencia creo que son complementarios porque hay cosas como por ejemplo la creación de un perfil, de los datos personales y el perfil profesional es mucho más sencillo en el ordenador, mientras que el smartphone, las aplicaciones de portales de empleo nos permite hacer otras cosas como guardar ofertas o seguir a determinadas empresas que el ordenador no nos deja. Entonces creo que las dos cosas se complementan y es mejor tener las dos cosas. Muy bien. Pues muchas gracias, Fanny. A ti. Y ahora vamos a pasar a la llamada a la acción. Os vamos a pedir que volváis al MOOC y busquéis el cuestionario que hemos preparado para estas dos primeras actividades que hemos realizado, desde los consejos que debemos seguir para trabajar con personas migrantes en el uso de tecnologías para la inclusión social y en cuanto a la formación básica en el uso del ordenador y del smartphone. Hola, en este vídeo voy a hablar sobre el desarrollo de competencias lingüísticas a través del uso de las nuevas tecnologías. Hoy en día existen infinidad de recursos y de herramientas para el aprendizaje de lenguas. Existen recursos educativos abiertos como los MOOC, diferentes aplicaciones
aplicaciones para la conversación, para vocabulario, aprendizajes, traducción simultánea, incluso videojuegos. Los recursos tienen que estar adaptados tanto al alumnado y a sus necesidades, incluso necesidades especiales. Los procedimientos para la evaluación de estas competencias van a ser tanto cuantitativos como cualitativos. También se evalúan las competencias y las actitudes. A continuación, os voy a enseñar o a mostrar una serie de aplicaciones para el aprendizaje de lenguas. Las aplicaciones que podéis utilizar para la formación en lenguas pues son, entre otras, Duolingo, Busuu, que ofrece bastante vocabulario en diferentes lenguas. Hay algunas aplicaciones incluso que se pueden utilizar sin estar en línea, como 50 Languages. Tenemos también, por ejemplo, Bilinguapp o Quizlet. Algunas también nos ofrecen la posibilidad de hacer conversación con otras personas, como HelloTalk. Hay aplicaciones que ofrecen una manera divertida del aprendizaje de lenguas, como por ejemplo Memrise, que cuenta con vídeos, con juegos, incluso la posibilidad de chat. Hay, por ejemplo, otras aplicaciones, dependiendo del país. Aquí os pongo el ejemplo de Uncommon, que es una aplicación dirigida especialmente para personas refugiadas que llegan a Alemania. Y les ofrecen, aparte de recomendaciones para la inclusión, la integración en el país, también hay una parte de enseñanza de lenguas. Una herramienta que es bastante utilizada es el Google Translate, que permite la traducción de textos, de fotografías, incluso de conversación en simultáneo. Y por último, como os comentaba al principio, hay algunos videojuegos que permiten también el aprendizaje de lenguas, como Hunt for Europe. Aquí os pongo la página web y donde os podéis crear vuestro perfil y empezar enseguida a jugar. Pues esperamos que os hayan resultado útiles estos contenidos y os proponemos que ahora participéis en el foro para que nos contéis si conocéis alguna de estas aplicaciones que os hemos mostrado, cuál es vuestra experiencia con ellas y si podéis recomendarnos y recomendar a otras personas otras aplicaciones que estén funcionando también. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Como estamos viendo, el desarrollo de las competencias digitales en las personas inmigrantes es clave para su inserción sociolaboral. Raquel y Fanny nos van a relacionar este desarrollo de las competencias digitales con la empleabilidad y el emprendimiento. ¿Por qué, Raquel, son tan importantes las competencias digitales para la búsqueda de empleo? Son muy importantes porque una persona que tiene mayores competencias digitales tiene un mayor nivel de empleabilidad, porque si una persona que no las tiene no tiene acceso a un mercado laboral que se encuentra principalmente, sobre todo hoy en día, en la red. Entonces, tener esas competencias desarrolladas le facilita ese acceso. Y los y las profesionales que intervienen con las personas migrantes, ¿cómo el uso de las nuevas tecnologías puede favorecer que ellos apoyen este desarrollo de competencias digitales? Pues es importante que la profesional conozcan las herramientas de empleo que se utilizan en Internet. Además, dependiendo de cada país, aunque una persona en su país conozca unas herramientas, igual en otro pueden ser distintas, por lo tanto es importante que las conozca y se las dé a conocer a la persona usuaria. Y no solo que conozca cuáles son los portales y herramientas de empleo que se utilizan en Internet, sino que también le enseñe cómo sacarles partido y cómo utilizarlas. Pues, por ejemplo, cómo utilizar bien los filtros que te ofrecen las diferentes páginas o las diferentes posibilidades que te dan cada portal o web de empleo. Y si, por ejemplo, Fanny, una persona migrante quiere emprender, ¿qué herramientas digitales pueden ayudarle a desarrollar esta competencia también de emprendimiento?
Pues, por ejemplo, tenemos diferentes tipos para planificar las ideas del proyecto y para poder hacer un buen plan de emprendimiento. Podemos utilizar Evernote y Google Keep, lo que nos permite planificar de forma clara nuestras ideas. Luego, por otro lado, para crear nuestra marca personal podemos utilizar la página web de Canva, la que nos permite hacer logotipos, cartelería, tarjetas de visitas, entre muchísimos otros diseños. Y por último, para crear una red de contactos podemos utilizar las redes sociales más utilizadas hoy en día, que serían LinkedIn, Facebook o Instagram. Bueno, muchas gracias y esperamos que estas recomendaciones y herramientas os sean muy útiles. Bueno, pues en el próximo vídeo continuaremos con el aprendizaje de herramientas que las y los profesionales que trabajan con personas migrantes deben conocer y dominar para facilitar la inclusión social de estas personas mediante el uso de tecnologías digitales. Aprenderéis, entre otras cosas, cómo se usa la herramienta de la Unión Europea para crear el perfil de competencias de nacionales de terceros países, cómo usar las redes sociales para mejorar la inclusión social de estas personas, cómo realizar un video currículum, que es una herramienta innovadora que tiene mucha utilidad últimamente, y otras apps y software que les pueden ayudar a mejorar su inclusión social. Como siempre, contaremos con el apoyo de nuestro equipo del área de empleo e inclusión social de Solidaridad Sin Fronteras. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.